Hoy el vídeo está imperdible. Y si crees que sabes todo sobre el infierno de Dante, lamento decepcionarte. No confundas el canal, la hora y mucho menos olvides darle me gusta al vídeo. Hoy haremos un análisis profundo y nunca antes visto en internet. Y prometo que esto no es un clickbait. Vamos a explorar algo muy interesante, y hay más. Vamos a incluir un huevo de Pascua sobre la Divina Comedia, una obra maestra de la literatura. Aunque no la conozcas, vale la pena quedarse y descubrir un poco más sobre esta fascinante historia. ¡Vamos allá! Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los vídeos que hago en mi canal. Necesito confesarles algo. No tiene sentido la baja producción académica sobre el infierno de Dante. Pocas personas están hablando sobre esta historia, aunque forma parte de nuestra construcción social. ¿Has leído algo que fue retirado casi íntegramente de esta historia, aunque aún no lo sepas? Los 7 pecados capitales, por ejemplo, están presentes en nuestra sociedad de manera tan íntima y marcada, pero pocos pueden reconocer dónde se popularizaron. Y no estoy hablando del clásico de suspenso de los años 90. Mira bien, El infierno de Dante es parte de un libro más grande que cuenta una historia aún más compleja. Estamos hablando de la Divina Comedia. Este ejemplar tiene 3 partes bien distintas, pero que se complementan. 1. En la primera parte tenemos el infierno. Como bien saben, es aquí donde la epopeya de Dante se inicia. 2. Ya en la segunda parte el purgatorio es presentado. 3. Y, en la última parte, tenemos el paraíso. Pero nuestro enfoque hoy será en la primera parte. Esta es la parte que las personas más recuerdan precisamente por las descripciones tan vívidas de demonios y criaturas inimaginables. Cosas que solo podrían haber salido de la mente creativa de Dante Alighieri. Hablando de él, no podemos hablar sobre su visión del infierno sin conocerlo un poco más antes. Suelo separar creador de criatura, artista de la obra. Pero en este caso es imprescindible entender el momento histórico en el cual estaba inserto. Nació en 1265 en la región que todos conocemos hoy en día como la prolífera y riquísima culturalmente, Italia. Pero Dante no estaba enfocado en la cultura del momento. Su fascinación siempre estuvo en la grandiosidad de los monumentos griegos y romanos. Es de imaginar, si no faltaste a ninguna clase de historia, que el Papa en aquella época tenía un poder muy amplio, y de hecho lo tenía. Por razones que desconozco, o no tengo mucho conocimiento para especular. Dante nació durante el Sacro Imperio Romano. En líneas generales, en ese periodo el Papa y el Emperador disputaban el poder, sería como el trono de hierro en Game of Thrones. ¿Y sabes de qué lado se puso Dante? Él era católico, uno de los más fervorosos. Así que él, que ya era un poeta prominente en la región, se puso del lado del Papa sin pensarlo 2 veces. Y eso le costó su permanencia en Florencia, ya que el Papa perdió la disputa y todos sus partidarios fueron expulsados de las ciudades en las que vivían. Debes entender que el sentimiento nacional estaba íntimamente ligado a los pequeños espacios públicos y a la vida cotidiana de las ciudades. No existía Italia ni ningún sentimiento de pertenencia a una nación. Para Dante, era como perder parte de su identidad, parte de quién era y quién debía ser. Pero afortunadamente los diamantes más caros nacen del roce más potente, resultando en algo inestimable. Y fue lo que pasó con Dante. Quedó exiliado. Dependiente exclusivamente de la poesía que producía y, lejos de casa, creó, alrededor de 1317, el libro que lo pondría en el mapa o en las estanterías de las principales bibliotecas del mundo. Un hecho curioso sobre este libro, uno de los diversos que abordaré hoy, es que Dante llamó al libro solo La Comedia, no por el tono jocoso que abordaría, ya que el libro es todo, menos cómico. Para entender el título, vamos a estudiar un poco de semántica. Cuando el libro fue escrito, el término comedia tenía otro sentido. Era una palabra usada para describir un orden natural, cómo deberían suceder las cosas, demostrando las consecuencias directas de nuestras actitudes. Por ejemplo, las personas buenas prosperan al final y las personas malas se perjudican. Simple y directo al grano. Durante la lectura de una comedia entiendes el final a mitad del camino. Caminas en terreno conocido. No hay mucho espacio para el improviso. Pero todo cambió cuando Dante llevó el libro para que un amigo poeta lo leyera. Le gustó lo que vio, pero hizo solo una sugerencia, la modificación del título. Según este amigo, el título La Divina Comedia combinaba mejor con el libro que había escrito.
Esta también era una forma de animarlo. Y la broma, que en realidad no tenía ninguna gracia, hizo todo el sentido y Dante renombró el libro. Necesito explicarte otra cosa ahora. Ten en cuenta que, aunque era católico, Dante hizo uso de las construcciones históricas que admiraba y que estaban presentes en la cultura tanto romana como griega. Mezcló en un caldero mitologías específicas, conceptos abordados por la Biblia, y trajo todo a la superficie con mucha creatividad y simbolismo. Pero nada de esto es, de hecho, algo serio. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dante no estaba citando textos antiguos ni forjando una nueva reescritura religiosa. Pongamos esta obra en la estantería de ficción. Estamos más interesados en las imágenes que Dante creó y cómo su visión mitológica y religiosa ayudaron a construir su firma artística. Y además, reconozco que a veces el libro parece una carta dirigida a sus principales enemigos. Te recuerdo que Dante estaba exiliado cuando lo escribió, y básicamente mostraba que sus adversarios estaban todos en el infierno en alguna de las 9 capas que describió. Esto incluso probablemente impidió que su libro se convirtiera en un éxito inicial. Las personas de la época miraban la obra con desconfianza. ¿Quién iba a leer un libro de alguien resentido que se quedó del lado perdedor de una batalla? Aparentemente todo el mundo. Para que te hagas una idea, muchos años después, muchos, de verdad, en 1945, cuando Italia se acercaba vertiginosamente al fin de la Segunda Guerra Mundial, organizando su última resistencia, los oficiales consideraron llevar los huesos de Dante al campo de batalla para ayudarles. Es lo que se dice por ahí. Los grandes nombres no viven lo suficiente para volverse demasiado grandes. Es el caso de Van Gogh y de tantas otras figuras que solo vivieron lo suficiente para cosechar los frutos de sus obras. Pero fue solo en 2021 que decidieron realizar una audiencia para deshacer el exilio de Dante, que lo llevó a alejarse de Florencia. Sí, realizaron una audiencia virtual para resolver esa antigua deuda con el hombre que simplemente dio vida a los principales tormentos de la humanidad. Y lamentablemente, no estuve allí. Nadie me pasó el enlace de Meets. Pero sin más dilación, vamos directo al grano. El enfoque del vídeo no es solo hablar sobre el autor, sino describir las 9 capas del infierno, mostrar los fallos históricos y clarificar la interpretación de los simbolismos presentes en el libro. Para esta tarea, nada fácil, intentaré describir con la mayor riqueza de detalles los eventos del libro y ponderar ocasionalmente cuando lo considere necesario. De modo que lo que verán a continuación son fragmentos extraídos del libro que se mezclan con mi interpretación personal basada en mi estudio. Y antes de empezar de verdad, aventurándonos en las primeras páginas del libro, me gustaría invitarte a quedarte hasta el final de nuestra historia. Te garantizo que no será en vano. Entonces vamos allá. Dante se despierta de repente en medio de un bosque. Ese es el comienzo de su viaje por las entrañas del infierno. No sabe cómo llegó allí, y mucho menos cómo salir, así que decide hacer lo más sensato. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Te daré algunas opciones. A. Correr desesperadamente. B. Buscar ayuda pero con cautela. C. Escribir sobre el infortunio recién descubierto. Acertó quien eligió la última opción. En muy poco tiempo, Dante se dio cuenta de que su aventura sería un poco más desafiante de lo que estaba pensando, así que se aventuró colina arriba, intentando con todas sus fuerzas mantenerse firme y estable. Pero su intento fue frustrado por un ataque de varios animales, los más feroces posibles. El libro narra el ataque de un león y de un lobo también. Dante prevalece. Poco después, Dante avista a lo lejos una figura enigmática en el bosque y rápidamente lo invita a presentarse. La figura en cuestión es Virgilio, el poeta romano. Él realmente existió y representaba un ideal para Dante, quien durante todo el libro lo llama maestro. Como veremos a continuación, no solo los enemigos de Dante son referenciados, sino también las personas que amaba y admiraba profundamente. De alguna manera, el libro suena catártico para un hombre desilusionado con los engranajes del poder y autobiográfico para un artista a punto de ser olvidado, exiliado de su tierra natal. Para Dante, castigar a sus malhechores y homenajear a sus compañeros era una forma de controlar la narrativa y prosperar. Pero Virgilio no surge solo como una alegoría. Trae consigo valioso conocimiento sobre ese lugar. Le advierte sobre el intento fallido de subir la colina y le confía algo aterrador. No puede salir de allí subiendo esa colina. El único camino que conocía era pasando a través del infierno. Dante, sorprendido por la revelación, ejercita su curiosidad y le pregunta cómo obtuvo esa información. Virgilio entonces introduce al ángel Beatriz, otra persona que Dante amó en la vida real.
En el libro, ella es descrita como una mensajera angelical que orientó a Virgilio sobre su propia jornada. Pero Dante aún estaba demasiado perdido y desorientado. No sabía hacia dónde ir y cuál era la naturaleza de ese lugar. ¿Era un castigo, una jornada épica o un desafío mitológico? Entonces Virgilio ofrece ayuda durante su peregrinación en el infierno, pero deja claro que no podrá seguir durante el purgatorio y mucho menos aún por el cielo. Él es un espíritu pagano y, precisamente por eso, su estancia estaría limitada al primer capítulo de esta jornada. Así, ambos caminan hasta un enorme portón. Sobre este portón se pueden leer las siguientes palabras. Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno dolor, por mí se va entre la gente perdida. Justicia movida por mi alto creador. Poder divino me hizo, luisiana suprema sabiduría y el primero amor. Antes de mí no fueron creadas cosas sino eternas, y yo eterna duro. Dejad toda esperanza, vosotros que entráis. Si aún no lo han notado, esta es la entrada al infierno. Dante se apresura y ambos pasan por el portón. En este momento es posible escuchar gritos y súplicas en idiomas indescifrables. Imagina el sonido aterrador. Desde allí pueden avistar un mar de almas perdidas, antes incluso de explorar juntos la primera capa. Virgilio entonces explica que aquellas son almas que no concluyeron nada durante su breve paso por el plano físico. Personas que no fueron buenas ni malas, que siempre se mantuvieron neutrales, solo sobreviviendo sin comprometerse con causas. Allí también es posible encontrar algunos ángeles caídos que no lograron aceptar al Creador y, aún así, no siguieron a Lucifer. Estas almas vagan eternamente tras un estandarte sin color y sin sentido, simbolizando la vida que optaron por nutrir en la tierra. Siempre vagando tras algo que nunca se alcanza, nunca pertenecerá y jamás tendrá sentido para sus almas. De cierto modo, como supone la propia noción clásica de comedia, es una ordenación natural de las cosas. Recibimos en la muerte lo que cultivamos durante la vida. Pasando por allí, se encuentran con un río. En las orillas del río, observan a numerosas personas esperando un barco para poder cruzarlo. Este es el famoso río Aqueronte, y quien capitanea el barco es Caronte, personaje central de la mitología griega que impide el paso de Dante alegando que aún estaba vivo. Pero Virgilio intercede una vez más, afirmando que ambos están partiendo en una misión de Dios. Esta afirmación es más que suficiente para que Caronte les permita pasar adelante y embarcar hasta el otro lado del río. Después de la travesía, finalmente llegan a la primera capa del infierno, el limbo. No existe dolor aquí, al menos no un dolor físico. Estas almas deambulan en un estado vegetativo de dolor y lamento. Son personas que murieron antes de que el Mesías concluyera el pacto de Dios con su pueblo, o que no fueron bautizadas. Son personas esencialmente buenas, que vivieron buenas vidas, pero que no pueden entrar al cielo, aunque tampoco pertenecen al infierno. Virgilio explica que una vez Dios visitó el limbo y llevó consigo las almas de figuras presentes en el Antiguo Testamento, quizás esas almas, creo yo, piensen que no fueron abandonadas y esperan el retorno de Dios. Tal vez se aferran demasiado al concepto de justicia divina, quién sabe. Pero ninguna de ellas tenía la excelencia y la rectitud de Moisés, David y Raquel, personas que Dios retiró del limbo a dedo. Su llegada no solo causó alivio para esas figuras bíblicas conocidas, sino también aflicción en el inframundo. En su breve paso, causó un terremoto tan potente que creó una fisura entre las capas, dejando el camino hasta el fondo expuesto. Mientras caminan por allí, avistan personas que el propio Dante habría querido encontrar personalmente. Homero, Horacio y Ovidio, todos grandes escritores de la tradición griega y romana. Este es un momento muy importante de la historia y me atrevo a decir que pocas personas mencionan lo que diré a continuación. Así que presta mucha atención ahora. Mientras los 5 caminan juntos, ellos elogian los talentos literarios de Dante, colocándolo en un pedestal. Incluso, hay una parte en la que uno de ellos dice que Dante es uno de los mayores escritores de la historia. Algo que suena pretencioso, pedante e inmaduro. Pero como dije antes, esta es una historia muy personal para nuestro autor. Y no confundas las alegorías con rigor religioso. La Divina Comedia es una ficción. Y como ficción, lo que veremos a continuación tiene un valor importantísimo para nuestra evolución. Es aquí donde veremos otras figuras importantes uniéndose a la larga caminata. Cuando se encuentran con el muro de un castillo, deciden atravesarlo y al llegar al otro lado, se sorprenden con la belleza oculta dentro de esas paredes. Un hermoso prado encantaba a los visitantes. Y del otro lado se acercaban Demócrito, Héctor y Electra.
Si conoces un poco de mitología griega, sabes que Héctor y Electra son personajes clásicos y que Demócrito realmente existió. Esta era otra de sus formas de mezclar ficción con realidad y crear experiencias literarias únicas. Otra persona que encuentra es César, alguien que Dante admiraba profundamente, pero que había nacido antes de Cristo y por eso pertenecía a la primera capa. Mientras Dante y Virgilio parten hacia el próximo desafío, los compañeros de caminata se despiden y parten rumbo a lo desconocido. Pero una cosa queda evidente desde el principio. Dante pretende contar una historia cuyo heroísmo, aunque ficticio, le pertenece solo a él. Que el mérito, aunque inexistente, sea suyo. De alguna manera, este es un libro que le proporciona las cosas que le fueron quitadas o prometidas. Es la confluencia de sus ambiciones, de su propia visión del mundo. Debemos ver el infierno de Dante como una extensión de sus frustraciones, cuando las materializa en el ideal de mundo que desea manipular. A los buenos, el cielo; a los malos, el infierno. Todo siguiendo el orden religioso, la balanza divina y moral de Cristo. De alguna forma, como autor, él también se convierte en Dios. Puede controlar la narrativa lejos de la mirada del emperador. Pero volviendo a la historia, mientras caminan, se encuentran con Minos. Y si reconoces ese nombre, mis felicitaciones. Este es otro personaje de la mitología griega. Muy similar a lo que hace Caronte, Minos decide a dónde deben ir las almas en el inframundo, tras una minuciosa averiguación. Es imposible, como describe Dante, acercarse a Minos y no confesar todo lo que hizo en la vida. Pronto Minos se da cuenta de que él aún estaba vivo y no podría juzgarlo. Virgilio alega nuevamente que están en una misión de Dios, y eso bastó nuevamente para que Minos permitiera el paso de ambos. Juntos, parten rápidamente y llegan a la segunda capa del infierno, la lujuria. Dante describe que el gran castigo destinado a estas almas eran los fuertes vientos que los empujaban constantemente. Nunca podían descansar, no había sosiego ni tranquilidad. ¿Notaste que cada castigo se relaciona íntimamente con las elecciones de vida? Esto se hará más evidente a partir de ahora. Es posible ver entre las almas figuras famosas de la historia como Paris, Helena de Troya y Cleopatra. Pero una figura siempre me llamó más la atención que estas. Es hasta cómico cómo Dante hace uso de la metalingüística aquí. Mientras Virgilio describe a las personas que están allí, una de ellas llama su atención. Señala a la persona, cuyo nombre es Dido. Dido no es más que uno de los personajes creado por el propio Virgilio, el real. Como habrán notado, la historia es un profundo viaje por las 9 capas de la psique de un escritor. Sus deseos, aprensiones y expectativas, todo esto dentro de una historia épica sobre los engranajes que mueven el mundo espiritual. Nada parece suelto y sin propósito. Incluso cuando menciona a Cleopatra, no lo hace sin pretensiones. Sabemos de su fama, pero Dante estaba enamorado de Roma. Ya lo mencioné, es por eso que César es retratado aquí solo en la primera capa. Pero Cleopatra, cabe destacar, fue en gran parte responsable de la caída de algunos líderes romanos. Esta es la forma que encontró de castigarla. Durante la jornada se encuentran con la tercera capa del infierno, la gula. Pero no llegó aquí caminando. En la última capa, después de escuchar una historia carnal, Dante se desmaya y despierta en la tercera capa, llevado por Virgilio. Las almas en este lugar sufren cambios climáticos drásticos que cambian constantemente. Lluvias de granizo, nieve y la amenaza constante y tenebrosa de Cérbero, un perro de 3 cabezas. Como las almas no mueren, pero necesitan ser castigadas, el perro las muerde, destrozando sus cuerpos y mutilando sus miembros. Muchos se recuperan con el paso de los años, mientras que otros permanecen allí gravemente heridos. Pasando por allí, Dante encuentra a Ciaco, una alma perdida que trae una dolorosa previsión. Florencia se hundirá en medio del caos de una guerra. Es curioso que, además de las figuras que encuentra, algunas ideas parecen habitar la mente de Dante mientras escribía la obra. Una de ellas era el resentimiento que tenía por su propio exilio y por la caída del poder centralizador de la Iglesia. Este momento es muy interesante para Dante. Es Ciaco quien pide ser eternizado a través de sus escritos. Considero este otro de los momentos de autoindulgencia y egoísmo de nuestro autor, pero no lo estoy criticando. Lamento informar que criatura y creador no se distinguen con facilidad. Y de cierto modo, Dante, al escribir una de las obras más influyentes de la humanidad, cumplió el deseo de Ciaco, que será recordado eternamente. Para expiar ese sentimiento latente, Dante sumerge el futuro de Florencia en un charco de sangre,
Pero además de eso, la gula representa el deseo de Cérbero ante esas almas. Por eso son devoradas, porque actuaron como un animal irracional de 3 cabezas en sus vidas pasadas. Saliendo de allí, Dante aún está lleno de dudas, y Virgilio nuevamente lo auxilia. Necesita saber qué pasa con las almas que no se curan, cuyos cuerpos están desmembrados. El maestro responde que, en el juicio final, esas mismas almas se reunirán con sus cuerpos físicos y todos disfrutarán de un breve momento de perfección. Esa palabra, perfección, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Dante encuentra extraño que haya perfección en el infierno. Es algo que encontraríamos fácilmente en el cielo, pero no en ese lugar terrible. Virgilio interrumpe sus pensamientos diciendo que el sufrimiento será perfecto, lo que significa exactamente que sufrirán aún más. Creo, y no sé ustedes, que esta es una de las partes más interesantes de esta historia. Es lo que hace la lectura intrigante e innovadora. Hoy en día, la mayoría de los libros que abordan el infierno se desdoblan sobre mensajes universales de esperanza y superación. Pero Dante tenía una visión muy peculiar sobre el infierno. Había justicia en ese lugar, la pena era proporcional, y las personas que estaban allí merecían el castigo que enfrentaban. Esa es la perfección que él predicaba. Del infierno que fuera antídoto para sus dolores y verdugo de sus adversarios. Pero él mismo, el propio, no pertenecía al lugar, convirtiéndose en un mero espectador atento y curioso. Dante, aunque camina entre las almas dispersas y sufrientes, nunca se convierte en parte del paisaje. Al contrario, su caminar apunta a un horizonte, como Virgilio dijo algunas veces hasta aquí. Están en una misión de Dios. Cuanto más conoce a estas almas, más Dante las desprecia, menos se conmueve, menos se sensibiliza. Ellas están cosechando lo que sembraron y sus dolores validan el camino y el destino de los justos. No pasa mucho tiempo antes de que partan hacia la 4ª capa, la avaricia. Lo que ocurre aquí es muy interesante. Diferente de las otras almas que se amontonaban, en esta capa están separadas en 2 grupos. El primer grupo está formado por personas que acumularon riquezas y los que gastaron todo lo que tenían. Son colocados en lados opuestos y son forzados a rodar grandes pesos uno contra el otro, en una eterna batalla que nunca termina. Es el propio concepto de la avaricia, el hambre por la saciedad y la saciedad por el hambre. En la 5ª capa, la ira, las almas libran luchas sangrientas en el lodo del río Estigio. El escenario es lo más aterrador posible. Mientras algunas almas se hieren, otras aparecen solo sumergidas en el lodo. En algunos casos es posible notar solo las pequeñas burbujas de aire que se forman en la superficie. Más adelante, llegan a las orillas del río y notan un faro parpadeando. Virgilio explica que la cantidad de parpadeos representa el número de almas que necesitan la travesía. ¿No les parece interesante que el infierno tenga un sistema náutico tan rudimentario y nada sobrenatural? Ya hemos pasado por figuras históricas, bíblicas y mitológicas, ¿y ninguna de ellas puede mejorar este sistema? Pero volviendo a la historia, como el faro indicaba la necesidad de travesía de 2 almas, pronto apareció Flegias, trayendo consigo un barco. Este es otro personaje mitológico, más específicamente de Grecia. Él, a diferencia de los otros 2, no actúa con ningún pudor ni cuestionamiento. Entran en el barco y parten de allí lo más rápido posible. Voy a tratar de describir la imagen para que tengan una idea del tormento que tuvieron que enfrentar, pero voy a tomar un momento para especular algunos detalles que considero pertinentes, usando como base la propia mitología. Flegias es normalmente retratado como un hombre delgado. Siempre está serio y muy concentrado en la travesía. Su cuerpo siempre está cubierto por un largo manto blanco. Remar parece ser su único objetivo, algo que hace con extrema dedicación. Mientras Dante y Virgilio admiran el horizonte, las almas que peleaban en la orilla del río nadan hacia el barco, tratando de subir por los bordes. Una de ellas incluso logra llegar hasta Dante, cuestionando quién era. El acto abrupto irrita a Dante y Virgilio arroja al hombre fuera del barco con cierta agresividad. ¿Sabes qué hizo el alma? Comenzó a comer su propia carne mientras las otras almas se burlaban de la reacción de Virgilio. Incluso el propio Virgilio explica que las almas allí eran muy arrogantes y orgullosas y que, ante la burla, se sentían avergonzadas. Tan avergonzadas que comían su propio rostro. Bizarro, ¿verdad? El alma solo quería iniciar una conversación y nadie le prestó mucha atención. Mientras aún están en el río, es posible ver la sangre mezclarse con el lodo y las turbias aguas del río, mientras el remo mezcla los tonos y aleja las almas.
Dante vuelve su atención a los edificios rojos que brillan intensamente al frente. Ese es el lugar al que se dirigen. Ese rojo son los incendios que ocurren en ese lugar todos los días. Geográficamente hablando, mientras las capas anteriores están entre ríos y colinas, las siguientes están dentro de los muros de esa ciudad. Juntos parten de allí y llegan a la ciudad de Dite. Pero la llegada no fue bien recibida. Tan pronto como pusieron los pies allí, fueron confrontados por ángeles caídos. No querían, y esto es un gran elogio para Dante, mezclarse con él. Se puede notar que, durante toda la historia, nuestro protagonista no merece lo que presencia, convirtiéndose solo en alguien que juzga, camina al lado, pero nunca pertenece. Y como ya exploramos, a medida que conoce a las almas, menos se compadece de sus dolores. Y más bella se vuelve la punición. Mientras aún está allí y los ángeles caídos protestan sobre su permanencia, Dante observa las gigantescas columnas de la ciudad y ve a las tres furias saliendo de allí. Un breve contexto histórico, uno más. Dentro de la mitología griega, el nombre atribuido es Erinias, que personificaban algunos comportamientos humanos, sobre todo la venganza. Ellas tenían una única misión: castigar a los mortales. Dentro de la mitología romana las conocemos como furias, así que Dante usó la versión romana para presentar a estos personajes. Pero independientemente de la versión, ellas siempre actúan de la misma forma. Castigan a las almas que viven en las profundidades. Lo interesante aquí es que, al salir de la ciudad, ellas claman por Medusa, una figura de la mitología griega. Esta mezcla cultural proporciona momentos interesantes. Parece que los límites geográficos y culturales son meras suposiciones para Dante, y el verdadero multiverso fue creado aquí. Pero mira, Virgilio es realmente el mejor compañero de aventuras. Mientras claman por la criatura mitológica, advierte a Dante que cubra sus ojos, dejando claro que, al convertirse en piedra allí, quizás nunca pueda salir de ese lugar. Hasta que un ángel del cielo ofreció ayuda, abriendo las puertas de la ciudad para que pudieran continuar. Pero el ángel no llegó de cualquier forma. Imagina a Moisés separando el mar rojo y a Cristo caminando sobre las aguas, y pon todo dentro de un caldero. El resultado será un ángel caminando sobre el río y alejando a los ángeles caídos, abriendo paso para los dos amigos. Pero el ángel trae algo más que una travesía tranquila. Es él quien de hecho confirma las afirmaciones de Virgilio. El ángel dice para que todos pudieran escuchar que los dos hombres allí estaban en una misión divina y que cualquiera que representara un obstáculo tendría el mismo destino que Cérbero. He leído mucho sobre Cérbero y mi investigación ha traído algunos hechos interesantes. Al menos creo que Dante intentó adaptar su narrativa para que se adecuara mejor a lo que dice el ángel. Esta criatura, aunque aquí carece de cualquier bondad, en algunos escritos actúa con cierta ambigüedad. Recibía bien a las personas que se aventuraban en las puertas del infierno, pero las devoraba cuando partían. Pero el Cérbero de Dante es un animal monstruoso y abatido. Sus entrañas estaban expuestas. Esto denota que, tal vez en algún momento, el animal se postró ante Dios, interrumpiendo una de sus misiones. Después de la advertencia, el ángel simplemente se va sin decir nada a los dos hombres. Y Dante está muy orgulloso de sí mismo ahora, porque allí estaba un ángel diciendo que él era quien pensaba ser, el gran hombre que Dios eligió para llevar su estandarte, el hombre merecedor de los misterios divinos. No necesito repetir que Dite no era una ciudad común como era de imaginar. Escondía la sexta capa del infierno justo en la entrada, la herejía, donde las almas reposaban en sus tumbas en llamas ardientes. Herejía es un término que parece haber caído en desuso, pero en esa época, para muchos, era una práctica imperdonable. Quien optaba por este camino condenable tenía como conducta el engaño y la mentira, alejando a las personas del camino elegido por Dios para sus vidas. Es lo que sucede con Epicuro. Este es otro personaje real que está aquí para la satisfacción de Dante. El filósofo griego cometió el crimen de decir a sus seguidores que no había vida después de la muerte. Ese pensamiento influyó en el nihilismo, llevando a muchos fieles a cuestionar el camino que habían seguido y, en consecuencia, alejándolos de la verdad universal de la fe. El resto es historia. Literalmente, ¿verdad? Es aquí donde Dante encuentra a Farinata, quien intercambia más información sobre el futuro de Florencia. Nota que, a pesar de todo lo que ha visto, Dante aún se preocupa por la ciudad de la que fue expulsado. Esta persona trae información importante sobre las habilidades de las almas. Ellas pueden ver el futuro y el pasado, pero nunca el presente. Y eso, por sí solo, era una tortura. Nunca podían hacer nada para cambiar lo que había sucedido ni manipular sus previsiones. El destino ya estaba decidido.
Un detalle curioso es que Farinata era conocido de Dante en el mundo real. Sus familias estaban en bandos opuestos en la guerra entre el Papa y el Emperador. Imagina saber lo que ocurrió y lo que ocurrirá, pero no tener ningún vislumbre de lo que está ocurriendo. Es por eso que Florencia está sumergida en sangre. Es una forma casi poética de mostrar que, aunque el lado victorioso prospere brevemente, la ciudad sucumbirá a la guerra al final. Parece que, para Dante, toda guerra es en vano y los resultados siempre son iguales: la exterminación. Pero esa es una interpretación personal, y tal vez le esté dando demasiado crédito al autor. ¿Qué piensas tú? Te debes estar preguntando ahora cuál era el castigo de esta capa, y más específicamente cómo reaccionó Dante a lo que vio, considerando su insensibilidad cada vez más notable. Me gustaría decir que las cosas mejoraron y que nuestro héroe se vuelve más sensible, pero estaría mintiendo y, aquí en este canal, no trabajamos con mentiras. El castigo era lo más doloroso posible, eso puedo afirmar. Como ya mencioné, las personas reposaban sobre tumbas ardientes. Estaban esculpidas en rocas y apiladas unas sobre otras, de modo que las almas estuvieran abarrotadas. Los ángeles caídos que intentaron impedir la entrada de Dante son los guardianes, garantizando que todos permanezcan acostados. Una parte que me gusta mucho ocurre cuando Dante está a punto de partir. Es la interrupción de un conocido. Se llama Cavalcante, padre de uno de sus amigos, que surge de las tumbas para buscar noticias sobre su hijo. Dante no sabe lo que le pasó al joven, pero al referirse a él en pasado, el padre interpreta que murió, cayendo en un llanto intenso. Me encanta este pasaje del libro, pues muestra la dualidad humana. Incluso en el lugar de un alma pecadora, el hombre se preocupa por el destino de su hijo y por un instante, su dolor emocional supera al dolor físico. Pero dejemos de filosofar aquí. Dante estaba realmente interesado en el futuro de Florencia y le hizo más preguntas a Farinata, pero ella no tenía mucho que declarar. ¿Sabes lo que realmente quería saber? ¿Quién entre los hombres que luchaban allá arriba estaba en el infierno? Es decir, ¿quién estaba del lado equivocado de la historia? ¿Y quién lidiaría con la ira de Dios? Y Farinata revela que el rey Federico II está entre ellos. Tal vez no lo sepas, pero este hombre era aliado del emperador. Era una de las personas que poseía poder, dinero e influencia, representando una verdadera piedra en el zapato para la Iglesia Católica. Colocándolo en el infierno, Dante enviaba un mensaje muy claro sobre la prosperidad de la Iglesia y los pecados de sus adversarios. Y más que eso, decía que tenía razón, y que sus enemigos pagarían por las atrocidades cometidas. No estoy aquí para juzgar a Dante, al fin y al cabo, si tuviera la mitad de su talento y un tercio de su resentimiento, con certeza pondría a mis enemigos en mi historia solo para verlos sufrir. Pero nuestro autor, o querido personaje, no perdonó a nadie. No solo insertó a sus enemigos, sino también a figuras de la Iglesia que no le gustaban. Es el caso del Papa Anastasio I, cuya cripta aparece en su camino. Lo extraño es que en esta capa no tenemos criptas, solo lápidas. Esta es una construcción inusual y se destaca mucho de lo que encontraron en la región. Pero nada se explica y ambos continúan su peregrinación. A partir de aquí, Virgilio deja bien claro para Dante que las próximas capas serán aún más desafiantes, pues empeoran progresivamente de acuerdo con el nivel de impacto de las acciones para uno mismo y para los demás. Descendiendo un poco más, llegan a la séptima capa, la violencia. Esta capa se diferencia de las demás por su división en tres partes distintas. Violencia contra los otros, es decir, personas que hicieron daño al prójimo y están pagando por sus pecados. Personas que cometieron violencia contra sí mismas, más comúnmente apuntadas como personas que se suicidaron. Estas almas reciben un destino extremadamente doloroso. Se convierten en árboles torturados eternamente por arpías. Personas que cometieron violencia contra Dios, aprisionadas en un desierto de arena en llamas. Vean, mientras caminan, Dante pregunta a Virgilio sobre el camino que están recorriendo. Él recuerda la breve visita de Dios para rescatar las almas del Antiguo Testamento, señalando la grieta que creó al causar un terremoto en el lugar. Me gusta cómo converge dentro de esta historia. ¿Será que Dios creó una ruta segura para que Dante la recorriera después? ¿Y será que Virgilio, que tanto parece saber sobre el infierno, no es en realidad un ángel? Yo tengo mis dudas e imagino que el propio Dante tomaría para sí ese papel divino. Son cosas para pensar, es lo que amo de la literatura clásica. No necesitas aferrarte a lo que el autor dijo, mucho menos a lo que alguien interpretó sobre algo que acabas de leer. Espero que ustedes también creen sus propias interpretaciones sobre el libro.
y vuelvan aquí para comentar sobre lo que entendieron. Por más amplio que sea el infierno, todo lo que Dante presencia es bastante particular. Tu lectura también debe serlo. Pero volvamos a donde estábamos. Nuestros personajes llegaron a las orillas de un río, uno más. Sobre el río orbitan seres mitológicos, más específicamente centauros con arcos y flechas. Están allí para asegurarse de que las personas no salgan del río de sangre hirviente. Si alguien se atreve a salir, usan las flechas para impedirlo. Nuevamente, dicen que están en una misión divina y suben a lomos de Neso, que lleva a Dante a través del río. Durante la breve travesía, figuras históricas aparecen para el deleite de nuestro héroe, como Alejandro Magno, que mató en la búsqueda desenfrenada de la gloria. Cuando llegaron al otro lado, dos hombres surgieron de la nada y pidieron ayuda para huir de algún animal. No recuerdo que esto suceda en otro momento de la historia. Personas saliendo de sus regiones predeterminadas, corren y para escapar de la bestia, se esconden en los árboles. Recuerda que esos árboles son personas vivas, personas que cometieron violencia sobre ellas mismas. Así que cuando el animal los alcanza, no solo devora a los hombres, sino que también muerde las ramas y raíces del árbol. Dante, y esto es bastante divertido, pregunta sobre el origen de ese árbol y revela que era alguien de Florencia. Este es un breve momento de bondad también. Dante recoge las plantas como si pudiera curar a su compatriota, pero avanzando más adelante llegan a la octava capa, la fraude. Dentro de esta capa es posible observar 10 fosos donde los estafadores reciben diferentes castigos, todos igualmente horribles. En uno de ellos, las almas que entran en el borde del foso son picadas por serpientes por toda la eternidad. Y finalmente, un poco más adelante, llegan a la novena capa, la traición. Las almas aquí no emiten ningún sonido o lamento, están congeladas en un extenso lago de hielo. En el centro, encuentran a Lucifer. Dante lo describe como un demonio enorme con 3 cabezas que tiene en la boca a 3 figuras: Judas, Bruto y Casio. Lucifer los mastica sin piedad y lo hace por toda la eternidad. Como vimos antes, las capas anteriores son bastante complejas y la última capa no es diferente. Aquí tenemos 4 partes. En la primera residen las personas que traicionaron a sus parientes. En la segunda residen personas cuya traición es nacional y abdicaron de algún sueño o deseo patriótico. En la tercera residen los que traicionaron a amigos. En la cuarta y última parte residen las personas que traicionaron a Cristo. Dante recibe una advertencia al caminar por el suelo contaminado de pecadores. Cuidado donde pisas, puedes pisar en un pecador. Retrocede y observa el largo río, y en todas direcciones es posible ver solo las cabezas de las personas congeladas allí. Están vivas, pero no pueden moverse, y todo lo que pueden hacer es lamentarse y llorar. Pero ni eso se les permite, pues las lágrimas se congelan al instante. Pero esta es la única ruta, y allá van nuestros aventureros explorando el río helado, mientras pisan a los pecadores. En un punto distante de la orilla, encuentran a 2 personas unidas por el cabello. Sus frentes están pegadas como si estuvieran selladas por una fina capa de hielo. Un alma, de repente, surge para explicar lo que estaba ocurriendo allí. Notaron que todos los personajes de la historia existen solo para proporcionar información valiosa a Dante, ¿verdad? Existen solo para aclarar sus dudas o confirmar sus creencias, y con esta alma no fue diferente. Explica que esas 2 almas alguna vez fueron hermanos que cometieron suicidio y que ahora necesitaban compartir el pequeño espacio que tenían sin ninguna posibilidad de redención. Y era realmente desesperante. Cuando las personas llegaban al infierno, fuera cual fuera la capa, no podían esperar nada bueno. No servía de nada pedir perdón, no servía de nada redimirse. Este es un camino sin retorno. Y para nuestro explorador, un camino justo. Pero nuestra historia aún no ha terminado y la jornada continúa. Mientras se acercan al centro y enfrentan a Lucifer cada vez más de cerca, Virgilio explica un poco mejor la organización de esa capa. Muestra que la traición más condenable es, obviamente, aquella practicada contra el Creador. Pero hay una organización bastante interesante entre las primeras traiciones. Cuando traicionamos a nuestra familia, no lo hacemos por pura maldad, considerando que no elegimos a nuestros parientes. Pero lo mismo no sucede cuando traicionamos a nuestra patria o a nuestros amigos. Nuestra lealtad con el lugar de donde venimos y con las personas que cultivamos durante nuestra corta estadía en la Tierra es más importante y, consecuentemente, más onerosa para nuestra alma. Creo importante mencionar que todo, absolutamente todo lo que estoy abordando aquí, no debe ser insertado dentro de nuestro contexto histórico y cultural.
Mucho de lo que estoy describiendo forma parte de un libro que refleja una época y un modo de vida, y denuncia las costumbres de una era y el pensamiento moral de un hombre. Pero es significativo que en su construcción infernal, Dante traiga figuras curiosas a la luz. Muchas veces, a decir verdad, para alimentar su ego, pero en otros momentos nuestro autor utiliza personajes ricos e importantes para la progresión de la narrativa, sacándolos de un lugar de admiración. Esto solo demuestra que, a través de una historia, podemos conocer no solo lo que se cuenta, sino también al narrador de la historia, algo que a menudo dejamos de lado. Un ejemplo de esto es lo que sucede a continuación. ¿Recuerdas dónde nos quedamos? Dante y Virgilio están caminando en el río helado, hasta que uno de ellos pisa a un pecador y recibe una reprimenda. La persona dice algo como: ¿No ves que estoy siendo torturado? ¿Por qué me torturas aún más? Dante entonces le pregunta su nombre. Esta curiosidad de Dante es interesante porque siempre busca dar rostro y nombre a los pecadores, y casi siempre, para sorpresa de nadie, ellos se revelan como personas reales que el propio Dante despreciaba. Pero el alma no está interesada en responder ninguna pregunta. No satisfecho, Dante sujeta al alma por el cabello y dice que arrancaría los mechones si no le dijera su nombre, demostrando una actitud hasta agresiva, nada parecida al espectador pasivo de antes. Un alma entonces se ofrece para resolver el enigma y aclara que ese hombre era un traidor de Florencia. Y allá vamos de nuevo. Dante, como ustedes bien saben, se irrita con la información y promete que, al regresar a la Tierra, escribirá historias sobre el hombre para que nadie olvide su traición contra la patria. Mientras finalizan el recorrido, avistan personas que están completamente absorbidas por el hielo. No es posible ver mucho de sus cabezas. Un viento fuerte lucha contra el equilibrio de nuestro héroe, que resiste valientemente. Cada centímetro de ese río, una nueva historia se escribe, y todas ellas cuentan el mismo final. Dante odia a los traidores. Los dos pronto se van de allí, abandonando a esas almas a su propia suerte. Y entonces Virgilio, el maestro, decide actuar al final de la historia y lleva a Dante sobre la espalda de Lucifer hasta la superficie de la tierra, llegando al monte Purgatorio. Y de esa forma, atravesando el mar de almas, Dante cierra su jornada por el infierno en la Divina Comedia. Gracias por ver. Si te gustó el video, mira Paraíso Perdido, la historia del Edén del Diablo que nunca has visto, donde exploramos la visión única de John Milton en Paraíso Perdido de la historia bíblica de la caída, del libre albedrío y de la redención. Por favor, haz clic en el botón de me gusta y si eres nuevo aquí, haz clic en suscribirte y en la campana al lado para recibir notificaciones futuras.